Juan Zavala, es diputado de Movimiento Ciudadano. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Azucena, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias. A ver, pues vamos de caso en caso en caso. A ver, el tema Sí. de Hernán Bermúdez con Adán Augusto López. Luego, el tema de la diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, acusada de presuntos vínculos con la facción de la Malliza del cártel de Sinaloa. Sus cuentas están congeladas y ella dice... Pues no es cierto, la presidenta dice aquí no hay pruebas, todas las pruebas están en Estados Unidos y la señora sigue como legisladora, Juan. Sí, pues mira, Susana, de hecho es un caso bastante similar en cierto sentido al de el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, porque resulta que la acusación del Departamento de Tesoro es que Hilda Araceli Brown, siendo alcaldesa de las playas de Rosarito, fundamentalmente utilizó el municipio o lo puso al servicio del cártel de Sinaloa, de la Malliza, y que puso a personas de ese cártel en lugares, digamos, en puestos fundamentales del Sí, municipio claro. para Ajá. cometer actividades delictivas. Entonces, es un caso bastante similar. Están utilizando instituciones democráticas para cometer, bueno, actos de corrupción y para colaborar con el crimen organizado. La diferencia en este caso es que la diputada cuenta con fuero. Azucena, y es Sí. diputada por Morena. Y yo lo que estoy pidiendo en la demanda de juicio político que ayer ratifiqué en la Cámara de Diputados, pues es que se le haga juicio político, porque el fuero tiene un fin muy claro, que es que no se persiga a opositores al régimen, al gobierno, por sus expresiones, por su actividad legislativa, por su actividad política, y eso debe seguir estando protegido. Pero lo que no puede seguir sucediendo en este país es que se use como pretexto para que no se continúen con las investigaciones de acusaciones muy distintas a una acusación política, como Ujú. es crimen organizado y estar al servicio de un cártel. Ahora, Juan, pues es difícil, ¿no? Que esto vaya a avanzar. Déjame hacer una pausa y al regresar me cuentas cuáles serían los tiempos que tiene que seguir esta solicitud de juicio político contra la diputada Pasamos el morenista. fin de en casa de Stephanie. Gracias a Juan Zavala, diputado de Movimiento Ciudadano, por permanecer en la línea. Juan, nos dices, diputado, que ya ratificaste ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en contra de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown, que es acusada por Estados Unidos de vínculos con el cártel de Sinaloa, particularmente con la Malliza. Difícil, ¿no? Que vaya a proceder por obvias razones de mayoría morenista en el Congreso, Juan. Mira, Susana, y sobre todo difícil porque en esta legislatura pues ya tuvimos un caso donde se estaba pidiendo lo mismo, donde había Sí, pruebas en principio más contundentes, que fue el caso del diputado Cuauhtémoc Cuauhtémoc, Blanco, claro. donde la mayoría, y hay que recordarlo, votando con el PRI. En ese caso, votaron porque ni siquiera se pudiera investigar sin fuero. No es una acusación de culpabilidad, Azucena. Yo no soy ni Ministerio Público para acusar, ni soy juez para decir si esta persona es culpable o inocente. Pero lo que no puede seguir Claro. sucediendo es que esta figura jurídica que tiene una particularidad histórica se esté utilizando para un fin muy distinto. Pero bueno, Morena, que tú te acordarás que era el principal crítico de utilizar el fuero para protegerse de acusaciones por corrupción, pues resulta que ya tuvo el ejemplo en el caso de Cuauhtémoc Blanco de proteger a una víctima, que en ese caso era mujer, y no lo hizo. Entonces, Sí, en este caso, pues esperemos una actuación distinta, pero como dices tú, pues se ve complicada, muy pero no por complicado. eso vamos a dejar de insistir. O sea, se fueron contra Alejandro Moreno, del dirigente del PRI. Culpable o no, no lo sabemos. Como tú bien mencionas, Así Juan es. Zavala, esa no es la intención del fuero, la intención del desafuero, declarar culpabilidad o inocencia, sino permitir que la justicia avance sin obstáculos. Rápido autorizaron esto de Alejandro Moreno, pero no lo de Cuauhtémoc Blanco. En este caso, pues suena bastante difícil que avancen con el desafuero de la diputada morenista Hilda Araceli Brown, ligada con el cártel de Sinaloa, o contra Cuauhtémoc Blanco, acusado por su media hermana de intento de violación, o contra Dan Augusto López, quien solapó al líder de la barredora, cubriéndolo con el uniforme de la Secretaría de Seguridad en Tabasco. Difícil, pero no por ello pues hay que dejar de denunciar, ¿no? ¿En cuánto tiempo podrías tener respuesta negativa, afirmativa, o puede dormir ahí el sueño de los justos, diputado? Pues mira, lamentablemente, Osena, pueden hacerlo. Yo lo que le estoy pidiendo a la Secretaría General es que solicite
las pruebas, los documentos, tanto a la Fiscalía General de la República, los que ahí consten, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que ya bloqueó las cuentas, Azucena. Ahorita Así es. comentabas un hecho importante, dice la presidenta que no hay pruebas o que se presentan las pruebas. Pues bueno, fue su propio gobierno Ujú. el que bloqueó las cuentas. Y aquí nada más quiero hacer ver una contradicción, Azucena. La presidenta, cuando se acusa a personas de Morena, sale y tiene la razón en decir, bueno, hay que esperar que se presenten las pruebas, que haya un juicio, y yo estoy de acuerdo con eso. Ujú. Pero curiosamente ha sido Morena e incluso su gobierno el que ha aumentado enormemente la prisión preventiva oficiosa, es decir, la prisión sin juicio. Y quiero comentarte este tema que no sé si se ha comentado. En la nueva ley de amparo incluso están proponiendo que los jueces no puedan dictar una sentencia cuando concedan un amparo con el efecto de dejarte libre en el caso de la prisión sin Uy, juicio. Es bueno. decir, que te dejen en la cárcel sin pruebas, Ajá. sin haber pasado por un juicio. Entonces resulta que cuando hay que juzgar a los de Morena, ahí sí se piden todas las de la ley, que se Ujú. respete la presunción de inocencia de las pruebas, pero cuando se trata de simples ciudadanos, pues ahí sí que caiga todo el peso de la ley, sin proceso, sin juicio, sin pruebas. Bueno, pues listo, listo, Juan. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta petición de desafuero en la Cámara de Diputados. Si hay alguna respuesta positiva, negativa, pues volvemos a platicar contigo, diputado, si eres tan amable. Aquí te lo haré saber, Azucena, en los próximos días. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias, buenos días.